tendríamos muchos invitados para que vean que comemos bien. Estamos hablando acerca del bautismo y ya esta noche voy a terminar, voy a cerrar con lo del bautismo. Si tienen preguntas, alguna duda que les salga, ¿verdad? Con toda confianza. Anoche, tuvimos ahí una reunión con mis hermanos diáconos. Algunos de mis hermanos, dentro de los temas que a veces tocamos, ¿verdad? Me recordaba que, el apóstol Pablo habla acerca del bautismo por los muertos, no lo había mencionado, ¿verdad? Pero en 1 Corintios capítulo 15, verso 29, nos habla acerca de ese bautismo que practicaban, imagínense, desde aquel entonces. Y hoy en día hay algunas organizaciones religiosas que practican el bautismo por los muertos. A lo mejor usted ya lo había escuchado, o a lo mejor no, pero sí lo hay. Hay gente que se bautiza por los muertos, o más bien, ellos se bautizan en el nombre de alguien que ya se murió, o creyendo ellos que el que ya se murió sea salvo, por medio del bautismo que ellos ejercen. Entonces, esto obviamente, ¿verdad? No hay bases bíblicas para ello. La Biblia no es como si creyéramos en el limbo, o en ¿cuál es la otra? El purgatorio, ¿verdad? Que tampoco la Biblia nos habla de ello. Estos son dogmas que se han enseñado, ¿verdad? Y esto lo hace pues la iglesia tradicional. El Señor Jesucristo, cuando se refirió acerca de el infierno y el cielo, ¿verdad? Habló y fue claro. Capítulo 16 de Lucas, desde el verso 19 hasta el verso 32, habla acerca de el rico y Lázaro. Y esto no es una parábola, ¿verdad? Esta no es una analogía, sino que el Señor Jesucristo está enseñando y está diciendo a través de lo que Él relata. Dice que había un hombre rico, se vestía de púrpura, ¿verdad? Hacía banquetes, pues, ¿verdad? Invitaba a sus amigos, y dice que esto era siempre. Y también había un mendigo llamado Lázaro, ¿verdad? Y estaba enfermo. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Y dice que, llegó el momento, Lázaro murió, y dice que los ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro al seno de Abraham, a un lugar de descanso, que el seno de Abraham era muy conocido por los judíos, ¿verdad? Que todos los judíos que morían iban a un descanso con Abraham, que es el patriarca, el padre de los judíos. Entonces muere el rico y dice que fue sepultado. No dice quiénes vinieron por ellos, dice nomás fue sepultado, pero luego despertó, dice, en un lugar de tormento. Y aquel hombre clamaba que ¿verdad? Decía, Padre Abraham, le decía, porque dice que alzó su vista y podía ver a Abraham, y le dijo, envía a Lázaro. También podía ver a Lázaro, que estaba al lado de Abraham, ¿verdad? Siendo consolado, viviendo una buena vida. Y luego le dice, envía a Lázaro para que moje su dedo, dice, y venga y refresque mi lengua, dijo, porque aquí estoy en este lugar atormentado. Y entonces le dice, el Señor está relatando esto y dice, es que nadie puede cruzar ni de acá para allá, ni de allá para acá. Y continúa diciendo, ¿verdad? Entonces dice, envía a la casa de mi padre, envía a Lázaro que vaya y le diga, dice, a Moisés y a los profetas tienen, que a ellos los oigan. Y entonces dice, porque aún si Lázaro fuera de entre los muertos, dice, no se persuadirán, no van a creer. Entonces, con esto, ¿verdad?, que relata el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, y no hablando la Biblia acerca de, ¿verdad?, de una segunda oportunidad para aquellos que han muerto, entonces no la hay. Todo lo que hacemos, lo hacemos mientras tenemos vida. Y si vamos a obedecer al Señor, lo vamos a obedecer conscientemente. Y hemos estado hablando acerca de el comienzo de la obediencia ante testigos, ¿verdad?, dando fe de nuestra ahora
ante los demás de lo que hemos creído en Jesucristo, y comenzamos a través del bautismo. Entonces nos quedamos, hemos visto varios puntos, hemos visto desde, se lo recuerdo, en qué consiste el bautismo escritural, todo lo que la verdad, como el Señor lo estableció. ¿Por qué nos bautizamos por inmersión? Porque es el ejemplo que el Señor dio, era la manera como eran bautizados desde Juan el Bautista, y luego los discípulos del Señor bautizaban de la misma manera. ¿Y quién tiene la autoridad para bautizar? Hablamos acerca de ello. Bueno, ahora en una iglesia neotestamentaria, ¿verdad?, se practica el bautismo, y normalmente pues es el pastor o un ministro, un diácono ordenado, ¿verdad?, puede ejercer dentro de una congregación el bautismo de las personas que han decidido servir a Jesucristo, obedecer. Y también hablamos de que los misioneros tienen la autoridad, y la autoridad, mis hermanos, es para toda la iglesia. Porque si usted se encuentra en un lugar donde difícilmente va a llegar un pastor en alguna ocasión, y usted le enseña a esas personas acerca de la obediencia a Jesucristo, les enseña acerca de la Santa Cena, el bautismo y todo eso que verdad encierra en el servicio al Señor, entonces si no hay un ministro ahí, y usted como miembro de una congregación, como miembro del cuerpo de Jesucristo, usted tiene la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Solamente que a lo mejor no se sentiría cómodo. En alguna ocasión yo le he pedido a alguno de nuestros diáconos, ¿verdad?, que dé la Santa Cena, pero como es vamos a decir, tenemos establecido, ¿verdad?, dentro de la congregación, que los ministros pueden hacer esto, pero ellos, siendo diáconos ordenados, pueden ejercerlo. Nada más que estando yo presente, pues a ellos como que no les gusta que yo lo haga. Perdón, no les gusta hacerlo a ellos, sino que lo haga yo. Sería en una ausencia mía, ¿verdad?, que ellos lo harían. Pero la autoridad para bautizar lo tiene la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y le estaba dando esta autoridad. Felipe, ¿verdad?, fue el que bautizó al eunuco, y la Biblia no dice si era pastor, ¿verdad? Él solamente era ¿qué era Felipe? Diácono, era diácono. Entonces, ¿cuántos bautismos hay? ¿Verdad? Hablamos de eso, y estuvimos viendo a través de la Escritura que solamente hay uno, y que hay quienes se han bautizado, supuestamente se han bautizado otra vez, o hay iglesias que acostumbran cada vez que van al río bautizar otra vez a su gente, ¿verdad? Pero eso es por ignorancia, porque la Biblia, aún por aquellos que se han alejado de la iglesia un tiempo y que regresan, no debieran ser bautizados otra vez, porque el bautismo no lava los pecados, sino que hay una restauración, sino que ellos ya habían creído antes, simplemente estaban lejos, se habían apartado, se habían enfriado, pero pueden ser restaurados otra vez al cuerpo de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo para nosotros? Es el siguiente punto que vamos a ver en esta noche. Perdón. ¿Le parece si oramos antes de iniciar? Amado Padre, muchas gracias te damos porque, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tenemos como maestro, Señor, al Espíritu Santo, que es el que nos dirige, nos enseña, nos redarguye, nos revela, Señor, tu palabra. Al citar, Señor, tu palabra, suplicamos para que nos dé la comprensión necesaria, Señor, para poder entenderla. Capacítanos, llénanos, Señor amado, y ayúdanos a ser, Señor, ejemplos de esa justicia que tú demandas a través de la obediencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas 3, 27. ¿Qué es lo que el bautismo
hace para nosotros. El bautismo nos pone en una posición, escucha bien, el bautismo nos pone en una posición a nosotros de poder servir a Dios. Y bueno, también nos reviste de Jesucristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué es lo que dice? Dice que de Cristo estamos revestidos. ¿Cómo le suena eso? Es como, no sé cómo lo vaya a tomar usted, ¿verdad? Pero hemos puesto como una ilustración el matrimonio, ¿verdad? Los que viven en unión libre, ¿verdad? Que están pues en fornicación o algunos, ¿verdad? Porque vienen de otro matrimonio, no están divorciados, están en adulterio, etcétera. Entonces, mientras no hay un documento firmado, ¿verdad? Alguien me preguntaba por el casamiento por la iglesia, y yo le digo, bueno, es una ceremonia la que nosotros hacemos, pero no casamos por la iglesia. El casamiento bíblico es el que usted va y llena y firma ante, ¿verdad? Ante el registro civil, y eso es legal delante de Dios. Entonces usted ya no está ni en fornicación ni está en adulterio. Bueno, entonces en México, por ejemplo, cuando la mujer, ¿verdad? Cuando la pareja se casa, a ella se le añade el apellido del varón. En este caso, la hermana Liliana, ¿verdad? Sorry. Cuando ella era soltera, su nombre es Liliana Rebeca Barrera Castro. Mi nombre es Daniel de Jesús Velázquez. Entonces, cuando nos casamos y firmamos el papel ahí, ¿verdad? Ahora es Liliana Rebeca Barrera Castro de Jesús. Como afirmando una pertenencia de Jesús. Bueno, así es en México. No sé si en otro país, en Guatemala, en El Salvador, no sé si así es. Se le añade. Aquí en Estados Unidos, algunas, ¿verdad? Todavía se resisten y no quieren aceptar que se les cambie el apellido, ¿verdad? Hermana Silvia, ¿verdad? Antes de casarse, pues Silvia Rubio. Se casó Silvia Gaona. Entonces, lo que quiero decir con eso, mis hermanos, es que cuando nosotros, ¿verdad?, aceptamos esa relación, bueno, en el caso pues de la mujer, ¿verdad?, acepta ese compromiso con el varón, ella está aceptando pues pertenecer a esa familia. Dice la Escritura que ya no son dos, sino que ahora son uno solo. Y a veces dentro de la familia es difícil reconocer eso, ¿me entiende? Por eso los problemas a veces de suegras y nueras, ¿verdad? Y esas cosas se dan. A donde quiero llegar con esto es que en el momento en el que nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, nosotros somos ahora revestidos de Jesucristo. Es lo que la Escritura dice. Dice que de Cristo estamos revestidos, porque aceptamos esa relación con Él. De Cristo estamos vestidos. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Estoy tratando de ponerlo un poquito, ¿verdad?, fácil para que sea fácil la comprensión. Ahora, yo sé que a la mujer le cuesta trabajo asimilar eso, a algunas, ¿verdad? No a todas. Algunas están bien orgullosas, bien contentas. Sí, de Jesús. Bueno, el bautismo nos pone en una posición de poder servir a Dios y nos reviste de Cristo. Dice Gálatas 3:27, donde leímos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios.
Y ahora dice que también que es un acto de justicia. Y esto lo hemos visto varias veces, Mateo 3:15. Cuando Jesucristo viene, ¿verdad?, con Juan para ser bautizado, y Juan se le opone. Y el Señor le tiene que decir, deja ahora sí, hombre, ¿verdad? Dice, hay que cumplir justicia, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan pues le dejó, pero se oponía. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir cumpliendo toda justicia? Un acto de justicia. Bueno, es hacer lo correcto, es hacer lo que Dios demanda, es hacerlo de la manera como a Dios le agrada, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo fue obediente todo el tiempo. Y entonces sigue diciendo la Escritura, por ejemplo, en Apocalipsis 19:7 habla acerca de las acciones justas de los santos. Y hermanos, ¿quiénes son los santos? No tengan miedo a contestar. Los santos somos nosotros. Los santos somos nosotros. Ahora, hay personas, ¿verdad?, que han adorado a unos que les llamaron santos, que también fueron seres humanos, fueron personas, fueron hombres, y también ellos necesitaron de ser salvos. Ahora, es posible que vivieron una vida, ¿verdad?, una vida como la que usted está viviendo, una vida comprometida con Dios, fueron ejemplos de fe, ¿me entiende? Pero muchos llegaron a admirarlo tanto, de tal manera que algunos hasta les oran, pero no escuchan. Ellos no escuchan. El que escucha las oraciones es Dios, porque aún ellos, aunque vivieron, pero ¿sabe qué? Ellos todavía no resucitan, todavía están en la tumba, y mucha gente pues les ora, pero pues no los oye, ¿me entiende? Dice, pero hacen milagros. Sí, los demonios son los que hacen milagros por ellos. Y esto es un arma que usa el enemigo, es una oportunidad para que la gente siga desviándose de su mirada de Dios, ¿verdad?, y vaya tras la idolatría. Pero vamos a lo que dice Apocalipsis 19:7, dice que gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa, dice, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista, miren, de lino fino, no de cualquier, ¿verdad?, sino de lino fino, dice, limpio y resplandeciente, dice, porque el lino fino, dice que es las acciones justas de los santos. Es que me acordé de tu foto, ¿verdad? Hermanos, imagínense, el calendario antes solamente tenía, ¿verdad?, ahí para un día de un san, ¿verdad? Y hoy en día, si siguieran haciendo almanaques, así se le llama, o calendarios, ¿verdad? Y yo creo que ya no cupieran de tantos santos que hay por cada día. Mi santo es San Aniceto. Bueno, entonces, hermano, nosotros somos santos. No somos justos o no somos justificados delante de Dios por las acciones de nosotros o porque hayamos ganado méritos. Somos revestidos de Jesucristo por la justicia del justo. Somos revestidos de el Señor Jesucristo, porque Él nos redimió, Él nos compró. Y entonces ahora nosotros, ¿verdad?, como somos pertenencia de Él, porque Él nos compró, estamos revestidos de Él, y entonces Dios nos ve como justos. Pero aún, mire, ya viviendo en Jesucristo, caminando con Jesucristo, ¿verdad?, que dice que la Escritura que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras justas de nosotros. Ahora, el bautismo es la respuesta a una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora, dice que nos salva. O sea, no quitando las inmundicias de la carne, y eso viene entre paréntesis, ¿verdad? Para que no entendamos que cuando nos metemos al agua o cuando lo bautizamos, ¿verdad?, ahí se quedan los pecados.
Mucha gente tiene la idea de que, ay, se están bautizando unos allá arriba del río. Dice, no se metan ahorita porque van a agarrar los pecados de aquellos. No, no es así. Los pecados no se lavan con el agua. Bueno, fuera, ¿verdad? No saldríamos del agua entonces. Pero dice el apóstol Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que el bautismo que corresponde a este, dice, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, separa también el bautismo, lo que hace por nosotros, dice que separa nuestras vidas para el servicio. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 40, dice que y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo he escuchado testimonios, hermano, de personas que solamente una vez se les habló de la palabra de Dios y les regalaron una Biblia. Y aprendieron a conocer a Dios y a temer a Dios y a adorar a Dios solamente leyendo la Biblia. Nunca tuvieron un pastor, nunca tuvieron un maestro, nunca tuvieron alguien que les enseñara, que les interpretara la palabra, sino que simplemente por leerla, ellos creyeron en el Señor. Y hay testimonio de personas así. Por ejemplo, el eunuco, ¿cuánto tiempo hablaría con Felipe? Y dice que fue bautizado y luego siguió su camino. Y estos iban llevando la palabra porque era algo grande. Hace poquito veía una publicación. Esto ya tiene ya varios años, ¿verdad? Fue publicado. Hay un pastor que está dando testimonio de cuando fue a China. Dice que se encontró con este grupo. Eran como unos, creo que eran como 22 o 23. Y dice que, ¿verdad? Está hablando con ellos y le dice que qué les pasaría si los encuentran, ¿verdad? Ahí. Y ellos dicen, pues nos meten a la cárcel. Y ellos expresaban cómo, ¿verdad? Y luego los meten por años a la cárcel. Y le dice, y dice, ¿cómo le hacen para saber tanto de la Biblia? Dijo, pues es que en la cárcel tiene mucho tiempo. Dice, y lo que hacemos, dice, ¿pero qué no les confiscan la Biblia? Sí, dijo. Pero luego también la aprendemos por pedacitos de papel. O sea, pedazos de la Biblia que se van pasando. Dice, pero luego, cuando les encuentran ese papel, ¿no se los confiscan también? Le dice, sí. Por eso, dice, cuando la tienes que memorizártela rápido, dijo. Porque te pueden quitar la Biblia, te pueden quitar el papel, dijo, pero no pueden arrancar de tu corazón lo que queda escrito ahí. Impresionante. Dice que había una hermana que se podía recitar libros completos. Pero dice que ellos, pues, era porque toda esa persecución. Y le pregunta de cuántos están encargados ustedes, porque parece que eran como los líderes de ciertas áreas, y eran 22. Y sacaron cuenta y dice, más o menos como unos 20 millones. Le digo, ¿qué? 20 millones de creyentes, sí, dijo. Pero dice, tengan en cuenta que en China, dice, la población es de 1.7 billones. O sea que 20 millones todavía sigue siendo un porcentaje bastante reducido. Y entonces dice que al final les dice, bueno, yo me voy para América, dice, ¿hay alguna situación o algo por la que ustedes quieren que llore por ustedes? Y entonces alguien les dice, ¿verdad? De ellos, de los hermanos, dice, ustedes se reúnen así como nos reunimos ahora, dijo, siempre allá en América. Y le digo, sí, dijo, pues ore para que nosotros seamos como ustedes, dijo, que podamos reunirnos así como ustedes se reúnen cada domingo. Y él la pensó y le dijo, ¿sabe qué? No voy a orar por eso. ¿Pero cómo? Y empezó a explicarles. Dijo, ustedes no tuvieron problemas en viajar en un tren por 13 horas para llegar aquí. Ustedes no tuvieron problema para estar, dice, y allá tenemos hermanos, dijo, que
si viven a 40 minutos, una hora, dijo, ellos deciden mejor no ir. Y van en su propio carro. Y luego les dice, ustedes no tuvieron problemas en estar aquí, dijo, sentados aquí sin aire acondicionado y por 3 días en este lugar. Allá si en la iglesia no hay asientos acolchonaditos y aire acondicionado, la gente no va, no regresa. Y si el servicio dura más de 2 horas, la gente también se desespera, o no va, o no regresa. Qué triste, ¿no? O sea, está diciendo la realidad de lo que dice. Más bien, dijo, voy a orar, dijo, porque nosotros seamos como ustedes. Era mejor, ¿no es cierto? Y entonces, esas personas que quizás nunca tuvieron un pastor y que solamente una vez escucharon la palabra, creyeron, pero dice que estos que creyeron se convirtieron ese día, fueron bautizados, y dice que perseveraban juntos, unánimes, partiendo el pan con alegría y con sencillez de corazón. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bien parecidos a nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede ser bautizado? Porque también hay preguntas. ¿Quién se puede bautizar? Me preguntaban acerca de algunos hermanos, ¿verdad? Que estaban como prospectos para el bautismo, porque han sido preparados. Y entonces me preguntaban, ¿qué pasó con ellos? ¿Se van a bautizar? Y digo, bueno, yo creo que el deseo, una vez que tú conoces qué es el bautismo, todas estas cosas que les enseñamos mientras estamos discipulándolos, si en ellos no nace el deseo de bautizarse, nosotros no podemos obligarlos a bautizarse, porque iría en contra de lo que hemos enseñado, que el bautismo es un deseo genuino que la persona debe pedir ser bautizada. O sea, el deseo debe nacer en la persona de obedecer al Señor Jesucristo. Es como cuando estamos detrás de alguien que no se ha casado, y ándale, hermano, le ayudamos. ¿Cómo le hacemos, verdad? ¿Qué hacemos para ayudarle? Y usted, verdad, tome esa decisión, cásense para que estén bien ya, obedientes delante de Dios. Y hay quienes se resisten, que no quieren el compromiso por X bueno, entendemos cuando hay otras situaciones, ¿verdad? Que les impide eso. Pero hay quienes les vamos a rogar todo el tiempo y no lo van a tomar. Hay personas que tienen años dentro de la iglesia y no han querido bautizarse. Y no podemos obligarlos. Los tomamos como parte, ¿verdad? De la congregación y tenemos el compañerismo y todo. Pero el bautismo lo que hace por nosotros es que nos da ¿verdad? Nos da la oportunidad de servir a Dios. Entonces, ¿quién puede ser bautizado? Solamente creyentes pueden ser bautizados. Aquel que ha creído con todo su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, como le dijo Felipe al eunuco. Y Juan demandaba arrepentimiento y fe antes de ser bautizado. Cuando venían aquellas personas, dice, al ver que muchos de los fariseos, o sea, de los religiosos y de los saduceos, dice, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Juan era bravo, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y empieza a decirles, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces a veces pasamos a situaciones en donde, ¿verdad? Yo no sé a cuántos les ha tocado, de que ha pasado una situación, vienen y piden perdón, perdóname. O sea, desde la manera como usted va a pedir perdón, ahí, o sea, cuando hay frutos dignos de arrepentimiento, es el reparar el daño, es ser humilde, ¿verdad? Es ser
sencilla, una manera de ganar otra vez la confianza de aquella persona y demostrar con nuestras acciones y con nuestros hechos que realmente hay un arrepentimiento genuino. O sea, que hay un dolor por haber fallado. Pero hay quienes, ¿verdad? Y entonces, por eso Juan les hablaba de esta manera a estos. Ellos venían al bautismo, pero no mostraban nada de arrepentimiento. Y sí les decía, bueno, ¿verdad? El que tenga 2 túnicas, dele una al otro, ¿verdad? El que no tiene, etcétera. Y les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la primera iglesia predicó el arrepentimiento y la fe antes de ser bautizados. Cuando Pedro les anuncia acerca de que habían matado a Jesucristo, ellos dice que se compungieron de corazón, quiere decir que sintieron el peso de lo que habían hecho, que habían matado al Mesías. Y entonces dijeron, entonces ¿qué haremos? Ahí en Hechos 2:37 y entonces en el 38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, por supuesto que primero tiene que escuchar la palabra, ¿verdad? Va a ser redarguido por el Espíritu Santo para que sepa que ha pecado, que está mal, que la ha regado y que necesita pues pedir perdón, ¿verdad? Y mostrar ese arrepentimiento, ¿verdad? Y luego dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El domingo mi hermano hablaba acerca de los dones del Espíritu, pero este don, mis hermanos, cuando dice recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? El regalo divino, el regalo de la salvación. Cuando te arrepientes y tus pecados son perdonados, tú recibes el perdón de la salvación. ¿Me entiende? Entonces, Hechos 8:12 dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. O sea que creyeron. Entonces son creyentes los que son bautizados. Lo otro, dice que, el ladrón en la cruz fue salvo aún sin ser bautizado, porque el bautismo, recuerden que no es para salvación, sino que es la demostración pública de nuestra fe, que queremos obedecer a Jesucristo. Lucas 23:33 dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí al Señor Jesús, dice, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En el verso 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal le hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que si el bautismo fuera salvación, le hubiera dicho, déjate, ¿verdad? Que te avienten agua ahorita, te bautizas ahí, aunque sea con agua que te echen, y no. Le dijo, hoy, por haber creído, ¿verdad? En él, dice, estarás conmigo en el paraíso. Entonces el carcelero de Filipo fue salvo también. Hechos 16:30 dice que sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y claro, sigue relatando, ¿verdad?, el doctor Lucas, y dice que Pablo es llevado por el carcelero a su casa, le ponen la mesa, le lavan las heridas, ¿verdad? Y mientras están haciendo eso, yo sé que Pablo no perdía la oportunidad y les está hablando acerca del Mesías, de Jesucristo, en el que ha creído este hombre, y dice que toda su familia en esa misma noche se bautizan, obedecen al Señor a través del bautismo. Entonces, el bautismo es una obra de justicia, pero la salvación no es por obras. Efesios 2:8, ¿verdad? De esto no lo sabemos de memoria. Dice que porque por gracia sois salvos. Y dice, y esto es por medio de la fe. Esto no es por causa de nosotros, no es porque nosotros hayamos hecho alguna causa justa, buena, ¿verdad? O recta. Dice, esto es un regalo de Dios, es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe,
no es porque dé, ¿verdad?, más del diezmo, o una ofrenda más grande, o porque sirva más. No, no es por eso. No es por obras, es por gracia. Entonces, Tito 3:5, donde leí ese rato, nos salvó, dice, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es porque hayamos hecho las cosas correctas. ¿Sabe qué es más difícil? Que una persona moralista, es más difícil que ellos acepten a Jesucristo a que alguien que ha caído en un pecado profundo, o que en ¿verdad?, en adicciones o etcétera. ¿Sabe por qué? Porque el moralista se justifica. No, es que yo no le hago mal a nadie. ¿Cómo? O sea, no creo que Dios me cierre las puertas del cielo si yo no le hago mal a nadie. Me porto bien. Soy fiel en mi matrimonio, ¿verdad? Aprecio a mis vecinos, hago el bien a todos los que puedo. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, y que necesitamos creer en Él para salvación. Entonces, no es por las obras de justicia, por eso dice el apóstol Pablo a Tito, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, donde somos nosotros renovados. Bueno, en ese entonces recuerden que no tenían el Nuevo Testamento, pero a través de la palabra, dice el apóstol Pedro, que nosotros vamos, dice que, ¿cómo dice? Que segunda de Pedro 2:2, donde dice que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcamos para salvación. O sea que es la palabra la que nos alimenta, es la palabra la que nos limpia, la que nos va purificando. Entre más palabras metamos en nuestra vida, más limpio va a ser nuestra conciencia, nuestro ser, nuestras acciones, nuestro corazón. Vamos a ser redarguidos. Cuando esté tentado a hacer algo que no es correcto, ¿verdad?, en ese momento la misma palabra va a venir a su mente. El Espíritu Santo le va a redarguir, le va a prender las luces, le va a decir no lo hagas, ¿verdad? Y le va a dar promesa de que el Señor está con usted. Entonces, por último, ¿por qué ser bautizado? Bueno, no podemos recibir galardones eternos sin un bautismo escritural. Dice segunda de Timoteo 2:5. Dice que el que lucha como atleta, dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Y dice que ellos reciben un premio, pero es para el que gana. No todos la reciben, pero en Cristo dice que todos recibimos. Y menciona varias coronas. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que son coronas literales. No. A veces se refiere a, cuando dice recibirá la corona de vida, recibirá la corona de justicia, recibirá la corona de, ¿cuál es la otra? Hay varias coronas que son mencionadas, que el apóstol Pablo menciona, Pedro creo que también menciona. La corona que el Señor nos dará en aquel día, el juez justo, dice, y no solamente a mí, dice el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida. Entonces, esa corona, mis hermanos, se refiere a la vida eterna que ella nos ha dado, a ese premio que Dios nos ha dado, y no porque nosotros nos lo ganamos, sino porque Él nos los regaló cuando nos salvó. Pero debemos de luchar. Si nuestra vida va a dar testimonio de Jesús, tiene que hacerlo por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Hay quienes creen en Dios, pero no creen en la iglesia. Está difícil entender eso. Hay quienes creen en Dios, pero no creen en el diablo, pero la Biblia habla acerca del diablo. Hay quienes creen en Dios, pero no creen en el infierno. La Biblia nos habla del infierno. Entonces, Efesios capítulo 3, verso 21 dice que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, si nuestra vida va a dar testimonio de Jesús, tenemos que hacerlo por medio de su cuerpo. Conocí a una familia hace años, y ellos pues salieron muy maltratados de una congregación. Era una congregación muy grande. De hecho, él dice que era líder de varones en su iglesia, y tenía alrededor de más de 200 varones que se reunían, y que en alguna oportunidad le tocó hacer hasta organizar reuniones de más de 200 pastores, y éramos vecinos. Y entonces un día, platicando con él, le dije, lo invitaba a nuestra congregación. No habla pues español, pero le digo, ahí donde nos congregamos tenemos en inglés. Y me empezó a relatar sus experiencias, no muy buenas. Y dice, eso me sucedió allá en Rhode Island, allá para el norte. Y le dije, pero ya no estamos allá. Dijo, sí, cuando llegué aquí visité a algunas iglesias, dijo, pero no, miré algo parecido de lo que ya había vivido, y dijo, y no quise involucrarme. Dice, aunque en mi casa, dijo, pues ahí leemos la Biblia con mis hijos, tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Tratamos de practicar, oramos, ¿verdad? También tomamos un tiempo de ayuno y cosas así. Y bueno, o sea, mencionó muchas cosas que no están mal, pero lo que no está bien es no congregarse, no reunirse, porque ¿dónde vas entonces a mostrar las capacidades que Dios te da? Talentos, dones. ¿Dónde lo vas a desarrollar? Los ministerios. Si Dios te da un ministerio, ¿entiendes? ¿Dónde? Y la Biblia nos manda que no dejemos de congregarnos, como que la gente que se convertía, dice que perseveraban juntos, unánime, con sinceridad, ¿me entiendes? Y es difícil. Yo entiendo que no hay la iglesia perfecta, y siempre vamos a tener dificultades unos con otros. Todos somos diferentes caracteres. Y yo creo que el mismo Señor Jesucristo pasaba esto y nomás tenía 12. No estaban aquellos que decían, Señor, que uno se siente a tu lado, ¿verdad? Y el otro al otro. Y cuando los demás escucharon eso, ¿qué sintieron? Se enojaron. No sé si estuvieron al punto, no dice la escritura que hayan estado a punto de golpe y cosas así, no menciona esas cosas, pero de que pasaban situaciones así, sí. Quizás los demás ya estaban aburridos de que siempre Pedro, el que contestaba, el que andaba ahí de impulsivo, el que sacaba el machete, y a lo mejor, no sé. Y Juan, bien calmadito, bien tranquilo, ¿verdad? Tierno, cariñoso, o sea, no sé. Todos eran diferentes. Y en la iglesia, mis hermanos, también hay Pedros, hay Juan, ¿verdad? Habemos de todos. Habemos unos Judas también. Bueno, no voy a decir que habemos de todo. Y dicen allá afuera, en la viña del Señor hay de todo. Sí, habemos de todo. Y no todos tenemos el mismo nivel, ¿entienden? Porque no todos hemos llegado en la misma ocasión. Aquí hay quienes ya tienen 20 años o más, ¿verdad? De congregarse. Quizás no aquí, pero vienen de otros y se han congregado. Y quizás por algún tiempo dejaron de congregarse. Hay quienes tienen 10, 5, no sé, algunos tienen menos, otros van empezando. No todos tenemos el mismo nivel. Pero lo que sí debe unirnos es precisamente eso, el vínculo del amor, de la paz. Eso es lo que siempre debe haber entre nosotros. Perfectos. El día que seamos perfectos, mis hermanos, ese día ya no vamos a estar en un cuerpo o aquí en la tierra. Vamos a estar allá en la patria celestial. Que sea pronto. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando decidimos, ¿verdad?, por el bautismo obedecer al Señor, entonces lo que estamos haciendo es servir al Señor. Amén.
Espero que haya sido de gran bendición, ¿verdad? Esto del bautismo. Si mi hermano tiene algo que decir. Solamente una observación, hermano. Primero, cuando mencionó lo del matrimonio, algunos estados aquí en la Unión Americana le dan permiso autorizan al pastor para que nos pueda casar. Aquí en Vegas creo que quiera aplicar por una licencia y es tan válida como un juez de paz, como un juez. Eso es una. Y la otra cosa, creo que cabe mencionar, aunque usted lo disertó bonito, pero muy claro y muy específico, el hecho de que dicen que en las catacumbas de Roma se encontraron unas vasijas de piedra donde creen que bautizaban a los niños, y el bautismo ha sido parte de la controversia. Fue parte de la controversia. Ya ven que en la iglesia tradicional, pero hablando más claramente de la iglesia católica, al niño lo acuestan y le ponen un chorrito de agua en su cabeza. Hay otras congregaciones que simplemente ponen grupitos de personas, desde infantes hasta adultos, y el pastor avienta el agua y con eso se declara bautismo. Voy a decir a manera de chiste, dice que una familia presbiteriana a través de los estudios se convencieron de que pues ellos realmente no habían sido bautizados, y cuando se bautizaron, la iglesia bautista dice que el niño tenía un gatito y quiso bautizarlo también en la tina para que fuera, y entonces se ve que los gatos no son muy dados al agua, y dice que pues se reveló, el gatito salió, Dios le agarró un poco de agua y le dijo, anda, vete gato presbiteriano. Este gato presbiteriano no quiere ser bautista. Pero digo, lo menciono, hermano, para que sepan que hay una división y hay varias denominaciones o congregaciones lo mismo, que hay personas, hay congregaciones que no aceptan el bautisterio, quieren en el río, cuando el simbolismo de la palabra de Dios es simplemente sumergirnos al agua. Entonces tengamos cuidado, porque cuando el pueblo de Israel y otros que están en la tierra prometida, eso es lo que les digo, tengan cuidado cuando entren en esa tierra, porque van a encontrar dioses con diferentes y nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, aprender de ella, sinceramente. Y gracias a Dios ha puesto nuestros líderes que son capacitados, preparados y estudiados para que nosotros comprendamos bien y no nos debemos llevar por esto. Amén. Gracias, hermano. Oramos y oramos. Padre, muchas gracias. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, cada vez que recordemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a practicar la obediencia, Señor, para contigo. Permite, Padre amado, que si hay alguno de mis hermanos o hermanas que todavía no da ese paso de fe, de obediencia, Señor, delante de ti, que tú estés obrando, Señor, en su corazón. Permite, Señor, que este sea un deseo, un anhelo. Hemos visto, Señor, hermanos que cuando tienen ese anhelo, Padre, hasta lloran, mi Dios, por ser obedientes, Señor, para contigo. En el nombre de Jesús, gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que corta, Señor, para vida, que corta para muerte. Pero gracias porque a través de ella, Señor, tú nos vas forjando, nos vas moldeando. Bendito sea tu nombre.
Bendice a tu iglesia, Señor, en esta noche. Traemos nuestras necesidades delante de ti y suplicamos, mi Dios, para que tú las escuches. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.